Amigas y amigos de Día Uno, un placer saludarlos como siempre con nosotros, la maestra Claudia Domínguez Chávez, maestra experta en asuntos laborales, en relaciones económicas. Maestra, le volví a pedir la oportunidad de esta conversación porque en aquella ocasión que nos encontramos quedaron varios temas pendientes. Si me permite, y agradeciendo la oportunidad de la plática, me gustaría que pudiéramos entrar en materia y poderlos irlos desgranando. Gracias siempre por la oportunidad de la plática. Voy a, como siempre, a quitar el boca para poder platicar con ustedes. Bien, gracias por esta oportunidad. De hecho, quedamos con temas pendientes. ¿De qué te gustaría hoy platicar? Por ejemplo, maestra, algo que no comentamos la ocasión anterior y que pues reviste una importancia particular, la reforma laboral del 2019. ¿Qué contiene esta reforma? ¿Qué privilegia? ¿Cómo trata al patrón? ¿Cómo trata al trabajador? Entiendo que procura la conciliación antes de entrar en el pleito jurídico. Que nos explicara un poquito de eso, porque luego siempre aquí los usuarios de Día Uno buscan explicaciones, referencias, datos, ¿no? De cómo entrar a abordar los temas. Pues es una reforma muy importante que se hizo en el país. Sí, trae muchos beneficios tanto para el trabajador como también para el patrón. Sobre todo es la conciliación prejudicial. ¿Qué es la conciliación prejudicial? Nosotros, aquellos trabajadores que han sido despedidos de forma injustificada por el patrón, pues anteriormente estábamos acostumbrados de ir y presentar una demanda, ¿no?, vía oficialía de partes y poder ya entablar la demanda directamente y esperar a que se les notificara y todo y llegar a un acuerdo. Y en las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, antes de entrar a audiencia, pues decían, ¿hay conciliación o no hay conciliación? Y por lo regular nosotros decíamos, no, pues lo que el patrón diga, y el patrón dice, no, pues no tengo ninguna propuesta, ningún arreglo. Entonces, ¿qué hacía esto? Así es, que fueran unos juicios, pero sumamente largos. Extensos. Sí, porque se tenía que agotar todas las etapas, porque no había una conciliación. Sí había alguno que otro que sí llegaba a una conciliación por cuestiones de que, pues, económicas, porque el llevar un juicio largo equivale al desgaste, tanto de la parte patronal como de la parte actora, y sobre todo aquí en esta reforma están privilegiando a la parte trabajadora, a la parte actora, que es la que está más se ve más desfavorecida. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, ahorita entramos a una conciliación prejudicial, que es el nombre correcto, la conciliación prejudicial, exactamente antes de que empiece el juicio. ¿Dónde se aplica en el contexto de Chiapas esta reforma laboral? ¿En todos los ámbitos? Y me refiero pues al gobierno, me refiero a las empresas, lo magisterial, todo este contexto. Entonces, ¿a dónde puedo acudir? Digo, si eres un trabajador de empresas privadas, pues es a donde entró la reforma, al apartado A. Es donde particularmente se dio la reforma. Por ejemplo, un trabajador haciendo comerciales de empresas de papitas, sí, empresas de bebidas. Los de Sabrita, los de Coca, los de Bimbo. Coppel y todas esas empresas, y también las empresas privadas o las empresas que son familiares. ¿Te acuerdas que habíamos platicado también acerca de las trabajadoras del hogar? También. Entonces también ellas entran dentro de ese rubro, el apartado A. Aquí en esa reforma laboral del 2019 también entra el asunto de las, perdón que lo vuelvo a decir, de las señoras que trabajan en la casa y con ellas tienen derechos a ser asalariadas, a estar dadas de alta en IMSS. Sobre todo la reforma laboral 2019, que son prestaciones muy importantes económicas, lo que es seguridad social. Ahora ya les podemos dar de alta a la seguridad social a las trabajadoras, ¿no? Y como te decía, ahí hay un programa piloto de cómo se le puede dar de alta a las trabajadoras del hogar. Entonces, volviendo a lo que es la conciliación, hoy tenemos los centros de conciliación. Los centros de conciliación laboral, y los trabajadores, por lo regular, ahorita que viene diciembre. Exactamente, ahorita que viene diciembre, los trabajadores están siendo despedidos. Entonces decimos, ¿a dónde puedo acudir si ya no está la junta? Ya no hay quien me atienda, no hay quien me oriente. Ciertamente hay teléfonos, hay ¿cómo se puede decir? Anuncios en la avenida central,
en lo que es los espectaculares, pero a veces esos anuncios personalmente hemos hablado y acudido a ellos y la información como que no está bien sí, clara. Y entonces para el trabajador que me escucha y que quiere saber cómo hacer en caso de que yo esté despedido o me van a despedir, porque a veces los trabajadores lo sienten como que ya los pasos en la azotea de que me van a despedir. Sí. Entonces, ¿dónde puedo acudir? ¿Cuáles son los requisitos que debo de llevar? Para la conciliación prejudicial, ahora el centro de conciliación está aquí en el libramiento norte poniente, exactamente al lado del Parque Ñoquis. Ahí está el centro. Ya. Ahí puede acudir el trabajador por sí solo y preguntar cuáles son los requisitos que tengo que hacer para una conciliación prejudicial, o bien con un abogado de confianza. Pueden llamarme a mí al 961-154-4522. 961-154-4522. Claudia Domínguez, yo le puedo asesorar, les puedo decir qué es lo que pueden ellos hacer. ¿Qué necesito yo para la conciliación prejudicial? Que es pues identificarme, dar mi CUR y hacer un escrito y presentarlo vía electrónica, porque personalmente ahorita no lo están haciendo. Porque te decía que a veces ahorita está un poco paralizado todo, ahorita no hay audiencias, y ahí es donde vemos que el principio que decía la ley de celeridad, inmediatez, que debería de privilegiar esta reforma, no lo está haciendo. Sí, porque no hay fechas. No hay juzgados abiertos. No hay abiertos, entonces estamos en stand-by, estamos paralizados. Maestra, este principio que privilegia o que ahora trae la reforma laboral 2019, la conciliación, beneficia al patrón, por así decirlo, porque le evita un largo desgaste en el proceso jurídico, y al trabajador, que puede ser injustamente despedido o habría que explicarlo, pues le permite llegar a un acuerdo mucho más rápido y no de años. Así es, pues precisamente la conciliación prejudicial dice, puede haber una o dos entrevistas y no más, deben de pasar mucho 45 días, ese es en la ley. En la ley, vamos a ver, conforme vaya pasando la reforma, vamos a ver si podemos aplicar la ley, sí, que sería interesante. Anteriormente he tenido la oportunidad de estar en las diversas reformas que han habido, y pues nos ha dejado mucho que desear, pero esperamos ahora que haya elemento humano, que es indispensable, los conciliadores sean personas preparadas y capacitadas para realmente tener una conciliación que debe ser neutral y que debe de proponer soluciones que sean de acuerdo a derecho, que sitúe al trabajador y que sitúe al empresario, que sitúe al patrón, porque a veces los trabajadores pues piden en demasía, o a veces lo contrario, los patrones les quieren pagar $1 o $2 por un trabajo de años de servicio. Entonces ahí es donde entra la función primordial. Hay que decirlo, maestra, a los trabajadores les toca los años trabajados, sueldos proporcionalmente. Así es. Por ejemplo, podemos tomar ahorita la referencia del asunto de Conejobús. De Conejobús, por ejemplo. Conejobús. Ahí extinguieron la empresa, Extinguieron la empresa, pero ¿y qué pasa con los trabajadores? Con sus años de antigüedad. Sus años de antigüedad, y los que tengo entendido que le han quedado de ver quincenas. Entonces, eso es también parte de lo que deben de pedir. Pero está bien pedirlo en medios, pero también deben ejercer un derecho. Todo derecho se ejerce, sobre todo en esta materia de derecho laboral, tenemos que ejercerlo. Acuérdense que hay 2 meses, tal vez ahorita no esté transcurriendo el plazo, ¿sí? Porque las juntas están paralizadas por lo de COVID y toda esta situación, pero son bastantes trabajadores. Esto es lo que le iba a comentar, maestra. El derecho que se debe ejercer, en el caso concretamente del Conejobús, es de forma individual. Es por cada trabajador. Es por cada trabajador. Que si se hace una demanda colectiva tendría mucho más fuerza, por así decirlo. Así es. Cuando nosotros, los trabajadores, lo que tienen que hacer cada uno es defender sus derechos. ¿Qué derecho tienen los trabajadores de Conejobús? A que se les pague todas y cada una de las prestaciones que no se les han sido pagados. Si les deben quincenas, las quincenas. Si les deben vacaciones, vacaciones. Pueden ser vacaciones completas o pueden ser proporcionales. Aguinaldo proporcional también lo tienen que pagar, ¿sí?
Entonces, hablamos de que por lo menos por cada año trabajado le corresponden 20 días. Así es. Más el salario más normal. el salario. Y eso también tienes que, en este caso, no es que él se quiso separar, ¿sí? Es que ellos Sí. lo extinguieron la empresa. La fuente de empleo así es, fue se extinguida. extinguió, pero no fue por causa de ellos que quisieron salirse, sino es el trabajador que se vio afectado ahí en su derecho, ¿sí? Porque entonces ahí ellos tienen que peticionar a través de la autoridad correspondiente, ¿sí? Tienen ellos que peticionar ante los juzgados, decir, oye, ¿Me debes? Me debes y me debes de pagar mínimo el finiquito, que son la liquidación, que son 3 meses de salario, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales y sobre todo su antigüedad y lo que le adeuden. Hay muchas empresas que tienen fondo de ahorro, que también se los tienen que devolver si hay fondo de ahorro, ¿no? Lo que hacen a veces es que con el mismo fondo de ahorro quieren pagar a los trabajadores. No, y ese eso es es injusto, porque es un derecho y sobre Sí, todo es un y dinero el trabajador muchas veces desconoce esos derechos adquiridos. Maestra, para el caso del Conejo Bus, digo, independientemente de que los juzgados laborales no están funcionando, pero hay términos, hay tiempos corriendo, deberían organizarse lo más pronto que se pueda. Así es. Digo, sin meter premuras, pero la empresa recientemente, ahora en noviembre, a finales de octubre, dijeron ya no se puede más, háganle como quieran. Debería empezar el trabajador. Yo creo que aquí es muy importante que el trabajador, ya sea por cada uno o colectivamente, que lo ideal es que sea colectivo. ¿Por qué? Porque hay más fuerza. Sí, de acuerdo. ¿Sabes? Aquí viene la frase que la unión hace la fuerza, indudablemente. Entonces, en el caso del Conejo Bus, ellos deben de buscar el diálogo. El diálogo es algo muy importante, como la conciliación. Entonces, ellos deben de hacer ya su escrito de conciliación, que tiene que llevar muchos datos como los que te había dicho, sí. Y todos sus datos, su nombre, su INE, para qué objeto y todo bien redactado. Pues ellos, si es uno por uno, bueno, ok, pero si son bastantes, les va a llevar un tiempo. Aquí vamos, aun cuando los tribunales, las juntas o los juzgados no están operando, funcionando. En funciones ahorita por aquello de la pandemia, pero no es una cuestión de un día para otro, ¿sí? Entonces tienen que redactar la serie de documentos que tiene que ir bien requisitado, entonces les va a llevar tiempo. Estamos corriendo contra el tiempo porque en este nuevo juicio 2019, sí, ahorita llevan una serie de requisitos que van agregados al escrito de demanda. O sea, no es el tradicional, porque hay muchos actores o muchos trabajadores o la gente que me está viendo sabe que pues la demanda se presenta primero el escrito de demanda y no acompañaba las pruebas, pero ahora en este nuevo procedimiento laboral de 2019 van acompañados de pruebas. Ahora te imaginas, todos los trabajadores del Conejo Bus tienen que buscar sus talones de pago, si les dieron de alta al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es lo que vamos a abordar ahorita, que si el salario con el que fueron de alta, por ejemplo, tomando en cuenta que son 200 pesos lo que le pagaban, pero en realidad no ganaba 200 pesos, ganaba 300, entonces hay una diferencia. Ya. Entonces hay que ver también todos esos detalles, tienen que contar esa documentación. Por eso te decía, tal vez no estamos en la premura del tiempo porque no está corriendo, pero deberían empezar a organizarse. Pueden contactarlos para quienes nos ven, nos escuchan, trabajadores despedidos, trabajadores que fueron, pues, se extinguió la empresa. ¿Pueden buscarla, maestra? Claro que sí, estoy a los teléfonos, como les he dicho, 961-154-4522. Pueden ustedes contactarme para tener una plática. Podemos darles unas asesorías. Sí, para cómo empezar a organizar cómo organizarse. Puede ser uno, pueden ser varios. Tenemos en el despacho la experiencia necesaria para atender a grupos y sobre todo conocemos de la materia laboral, conocemos de seguridad social. Tenemos que ver e integrar perfectamente los expedientes para saber qué tenemos que pedir en cada caso. En el caso de los trabajadores del Conejo Bus, maestra, yo alcancé a ver a gente, incluso personas adultas mayores, personas
con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, y gente ya movilizándose en silla de ruedas, es decir, ya en la fase terminal de la vida laboral, y entonces de repente se extingue la empresa y quedaron como en el limbo, como en el desamparo, sin estas luces de que tienen derechos adquiridos, de que pueden pelear una indemnización. Pues nada más les dieron las gracias a la mayoría de ellos. No, es que por eso les decía, es importante que ellos se junten, se reúnan y se consensen entre sí y puedan llegar a tocar puertas y hablar. Sí, ciertamente es hablar, es dialogar con los representantes de la empresa, pero tiene que establecer la ruta del diálogo y la ruta jurídica, porque la jurídica es infranqueable, tiene que ser. De hecho, la ruta jurídica y la ruta del diálogo siempre van de la mano, porque si tú no tocas la ley, no te abren las puertas para poder tener un dan por diálogo. hecho que estás conforme, claro, aunque te hayan corrido, ¿no? Sí, entonces, sobre todo aquellas personas que son adultas mayores, sí, aquellas personas que son que tienen necesidades especiales, deben de apresurarse a contactarnos, apresurarse o acudir con quien ellos tengan la confianza para que puedan ellos ver qué cosas, cómo están mandados de alta y todo ese tipo de cuestiones sociales, de prestaciones sociales, de derechos adquiridos, ganados. Y derechos adquiridos y no dejarse, porque todo se puede ganar, pero debemos exigir nuestros derechos. Son derechos adquiridos. O sea, no me puedes decir gracias y adiós, ¿no? No, está trabajo. Hay tiempo de maestra, en ese contexto, otro de los temas que surgen es Unicach. Varios sindicatos, varios trabajadores dicen, oiga, la rectoría del doctor Rodolfo Calvo, no me debe mis prestaciones sociales, no ha pagado el Infonavit, yo cotizo en el Infonavit, no ha pagado el IMSS. ¿Qué debe hacer el trabajador ahí? De forma individual, de forma colectiva, debe saber que tiene derechos. Claro, y tienen derechos, y derechos adquiridos, y derechos que pagan. Y derechos que pagan, porque resulta que ya me lo quitaron. Yo ya lo trabajé, ¿sí? Y ya me lo quitaron, ¿sí? Entonces el patrón debe reintegrar ese recurso, que solamente es el retenedor, para dárselo al IMSS y dárselo al Infonavit. ¿Qué sucede? ¿Qué debemos hacer? En pláticas anteriores te había platicado de diversas universidades privadas que hacen lo mismo. Sí. Que les dan de alta a los trabajadores y escogen a quién sí le doy de alta y a quién no le doy de alta, ¿no? Entonces hemos tenido experiencias en esta materia. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores? En primer lugar, tienen que quejarse. ¿Cómo? No es quejarme de que, no me pagan. No en ese sentido. ¿En qué sentido tienen que quejarse? Tienen que ir al IMSS y cada uno elaborar una queja. Ahora, si ustedes no saben cómo hacer una queja, su servidora sí, pueden acudir conmigo y yo les puedo brindar la asesoría de cómo pueden ustedes que hacer una queja efectiva para que el IMSS llegue y verifique si efectivamente la universidad les pagó seguridad social, si les pagó Infonavit, porque ellos en su calidad de patrón solamente tienen la calidad de retenedor, él tiene que reintegrar. Luego al rato esa misma retención de su aportación al IMSS, de su cotización, la quieren utilizar como instrumento de negociación. Te puedo devolver tu pago, pero si eso es un derecho laboral adquirido, y muchas veces se desconoce. Cito el caso de Unicach, pero creo que muchas universidades, mucho del sector magisterial se encuentra en ese... Efectivamente, hay muchas universidades, una de ellas muy famosa en San Cristóbal también, que está en las mismas situaciones, lo que es UNICH. Está igual, ¿sí? Hay por ahí que están sin seguridad social porque no les han pagado un periodo. ¿Y qué afectación viene? Aparte de que no te reintegran, que es un derecho, y que tú ya te lo quitaron de tu salario y que lo tienen que regresar, te afecta en tu jubilación. Porque si no han pagado... Claro, genera un efecto negativo en la jubilación. ¿Por qué? Porque no tienes semanas cotizadas. Acuérdate que para jubilarte tienes que tener ciertas semanas cotizadas. Y si no las tienes,
entonces no te puedes jubilar. ¿Qué pasaría si en dado caso tuviese un accidente o sea, tuviera un accidente de gravedad y falleciera alguno de ellos? No tiene reintegradas por el patrón las semanas cotizadas. Yo les pregunto, no hay pensión para la esposa, no hay pensión para los hijos. ¿Por qué? Porque hay un mínimo. El dato no te lo cito exactamente, pero como son más o menos como 140 y tantos, 50 y tantas semanas cotizadas que deben tener para que puedan alcanzar a una pensión. Y si no los tienen, y si no los han reintegrado, es ahí que ellos deben de, uno, entablar una queja y demandar esos derechos. ¿Sí? Deben demandar esos derechos. Todos los derechos deben de ser exigidos. Sí, pero debemos, entonces, ¿cómo los exigimos? A través de una demanda. Porque luego tenemos, lo comentábamos en la primera conversación, maestra, que luego cuando se dice hay que entablar el pleito, hay que entablar la demanda, ya es un conflicto mayor. No, es la salvedad de los derechos, el ejercicio pleno de nuestros derechos. Es que a veces pensamos de que porque vamos a demandar, porque vamos a meter abogados, no, yo no quiero pleitos, no. Aquí no son pleitos, son derechos adquiridos y sobre todo son derechos sociales, o sea, y de suma importancia, porque trascienden, o sea, si fuera económicamente, bueno, pierdo una quincena, 2 quincenas, bueno, no pasa nada, pero hablando de prestaciones sociales, ¿cómo te afecta? Sí. Te afecta en el futuro, en tu jubilación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el caso de Conejo Bus, no sabemos cómo está, también si hasta cuándo les dio seguridad social? Habría que revisar todo claro. eso. Por eso te decía, no es que no corran términos, ok, pero ¿y qué vas a tener en la premura al abogado? En buscar si te dieron correctamente de alta, si es el salario, si realmente reintegraron todas tus semanas cotizadas y qué forma, cómo lo reintegraron, porque eso afecta en tu jubilación. ¿Sí? El día que tú te quieras jubilar y te das cuenta, me di cuenta que la empresa F, que trabajé 5 años o 3 años o 1 año o medio año que trabajé, oye, nunca me reintegró mis 250, solo 180 de salario. Y entonces hay una pérdida, sí, claro. Y aparte, o si no me reintegró nada, fíjate que nunca me dio mi alta, yo pensé que sí estaba de alta, pero como no uso seguro, muchos dicen, es que pues, ni lo uso. Ok, está bien, tienes oportunidad de tener otros servicios, pero es importante porque a la larga te sirve para jubilación. De acuerdo, eso es algo que desconocemos. Maestra, bueno, sin duda en el mundo de lo laboral, en el mundo de las prestaciones sociales, la seguridad social, hay un mundo. Me gustaría mucho, si me permite, que nos volvamos a encontrar más adelantito, maestra, y hablemos concretamente del asunto magisterial. Frente al IMSS, frente al FOBISTE, frente al ISTECH. Que ahí hay muchos temas. Muchísima laguna. ¿Cómo la contactan, maestra? ¿Cómo puede el ex trabajador del Conejo Bus que nos acaba de escuchar, cómo la puede contactar? Pues me puede contactar al teléfono 961-154-4522. ¿Algún correo electrónico? El correo electrónico es Claudia Domínguez, todo seguido, claudiadomínguez.abogada@gmail.com. Gmail, el Gmail. Bueno, perfecto. 961-154-452-2. Dicho de otra forma. Maestra, ¿algo más que me quiere usted agregar? No, pues estamos en espera para aquellos que se sientan agraviados de sus derechos laborales y aquellos que quieran contactarnos. Estamos para servir a su disposición y recuerden que los derechos se exigen. Si ustedes no exigen su derecho, se ejercen. Así es, se exigen, se ejercen y si no los hacemos, pues después nos lamentamos porque dicen, yo hubiese podido hacer esto u lo otro. No, ya cuando estamos en el proceso de jubilación. Así es. Perfecto, maestra. La maestra Claudia Domínguez Chávez, experta en materia laboral. Nos volvemos a encontrar aquí adelantito, si me permite, para seguir hablando de más temas. Hay muchos temas que hablar. Muchas gracias, maestra. Gracias. Hasta luego.